Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, mis amados Ahim Hayot, hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua. Muy bendecido día a todos mis hermanos dispersos por todo este mundo, del bendito pueblo de Israel en la diáspora, en la dispersión. Bien, mis amados, quiero darles la bienvenida hoy a su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en Extensión México. Bendito sea el Eterno. Y bueno, aprovechando los medios en las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, quiero enviar saludos y bendiciones a todos los hermanos de recién ingreso a la Keilah de Joshua. Que su estancia, su permanencia, sea muy bendecida de parte del Eterno. Amén. También quiero aprovechar el tiempo para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a Jaron Morales y a la serie de Morales. De igual manera a todo el cuerpo de Morim Roim, pastores y maestros en la Keilah de Joshua, y a los Talmidim, a los discípulos, a los estudiantes del Instituto de las Raíces Hebreas, en la Keilah de Joshua. Bien, mis amados, vamos a continuar el tema que estamos tratando, el tema que estamos viendo sobre la genealogía de Yeshua. Si el Eterno así nos lo concede, bendito sea el Abacadosh, Jehová Sebaot. Como bien recordamos el programa pasado, estuvimos hablando también sobre la genealogía de Yeshua. De acuerdo y según al Sefer de Matetit Ya, lo que es el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 1, versículo 1, encontramos que está escrito y nos dice de esta manera: el rollo del pergamino, el registro genealógico de Yeshua, HaMashiach, ben David, ben Abraham. Nos dice que nuestro amado Mashiach Yeshua es hijo de David y David hijo de Abraham. Descendientes de Abraham y David, así está escrito. Y estuvimos estudiando sobre este tema, repasando y yendo a las diferentes porciones escriturales sobre este tema. Específicamente hablando de Abraham. Y nos quedamos donde finalmente el Eterno, Jehová Sebaot, intervino en la situación del hijo de promesa, hablando de Isaac, y contra todo pronóstico humano, contra toda situación y circunstancia que ellos vivían por la edad, por la pérdida de la costumbre de las mujeres en Sara. Bueno, tuvieron su hijo, Isaac, el hijo de promesa, en lo que es su vejez. Bendito sea el Eterno. Cumplió la promesa que le hizo a Abraham, cumplió la promesa que le hizo a Abraham y a Sara. Antes de eso, antes de que Abraham tuviese al hijo de promesa Isaac, había ya tenido a Ismael junto con Agar. Ismael engendrado en Agar. Y después de que Sara murió, como bien sabemos, cuando el alma salió de ella, por la noticia que el Hasatán le fue a dar de que Abraham estaba ofreciendo en ofrenda, valga la redundancia, a Isaac, en ofrenda quemada de aroma grato al Eterno. Cuando el Hasatán, nos relata el libro de Yacer, fue y le dijo esta información a Sara, Sara cayó y el alma salió de ella. Posteriormente, Abraham tomó a Setura y con ella tuvo otros 6 hijos. Finalmente Abraham murió a los 175 años de edad. Esto lo encontramos en Bereshit Génesis capítulo 25, versos 1 y verso 2, que nos dice de esta manera: Abraham tomó otra esposa, cuyo nombre era Ketura. Ella le dio a luz 6 hijos. Los nombres de estos hijos es Simram, Yoxán, Medán, Midian, Isbac y Suach. 6 hijos le dio Ketura
en su vejez. Pero como bien estuvimos viendo y repasando y estudiando, la verajá, la bendición del Eterno, solamente vendría por medio del hijo de la promesa, el hijo del pacto. Estamos hablando de Isaac en castellano. Y bueno, aunque en realidad no sería exactamente por Isaac que serían benditas todas las familias de la tierra, sino por un descendiente suyo. Y este descendiente sería el Mashiach, nuestro amado Mashiach Yeshua, tal como claramente lo explicó el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo. Ahí en el Brit Hadashah, y quiero invitarte para allá. Vamos rápidamente ahí al Brit Hadashah, en lo que es la carta a los Gálatas, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 16. Cuando lo tenga, comenzamos a leer. Amén. Mire lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a sus simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y esa simiente es Mashiach. Esa simiente es Mashiach y Yoshua. Así pues, desde aquel momento, el pueblo de Israel, fíjese nada más, desde ese tiempo, el pueblo de Israel había y estaba esperando a ese descendiente de Abraham e Isaac, en el que se haría efectiva la bendición del eterno Jehová Sebaot a todas las naciones. Desde ahí está esperado el Mashiach en ese tiempo por el pueblo yehudí. Ciertamente usted y yo sabemos que eso ha sido cumplido hace pasadito de un par de milenios. Pero en cuanto a esta promesa de bendición universal para todas las naciones, para todas las familias de la tierra, es importante que subrayemos algo, que pongamos especial atención. Esto abarcaba muchísimo más que las limitadas promesas que Abraham recibió con respecto a una descendencia terrenal o a la posición de cierto territorio nacional en un área geográfica en este Olam, en esta planicie tierra. Es interesante leer, amados Sahim Behayot, con mucha atención lo que es el capítulo 3 de Gálatas. Ahorita leímos un versículo, pero es importante leer toda la carta a los Gálatas, pero en específico el capítulo 3, donde el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, desarrolla este tema muy importante para que nos demos cuenta, o desde que lo escribió, para que se dieran cuenta que esta bendición implicaba no solamente la justificación de nuestras transgresiones por medio de la emuná, por medio de la fe obediente, sino también la liberación de la maldición de la ley y recibir la promesa del Ruach HaKodesh y ser hechos herederos del mundo. Eso encontramos en este capítulo 3 del libro de los Gálatas. Entonces es muy importante que lo pueda estudiar en su casa, que lo pueda repasar, que lo pueda leer, que lo pueda entender. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos para allá? Vamos ahí al Sefer de los Gálatas, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, lo que es el capítulo 3. Y vamos a leer del verso 6 al verso 21 con el favor del Eterno, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y mire lo que dice, mire cómo está escrito, Gálatas capítulo 3, verso 6. Dice de esta manera, así Abraham creyó en obediencia a Elohim y le fue fiel, y esto le fue contado por justicia. Su emuná le fue contada por justicia. Sepan por lo tanto, dice Sheliach Shaul, que aquellos que creen, que aquellos que tienen emuná, en otras palabras, con obediencia, o lo que es la fe obediente, estos son realmente
los Benei Abraham, hijos de Abraham. Y la escritura en la bendita Torá, previendo que Jehová justificaría a los gentiles a través de la emuná, proclamó antes la Besorá, las buenas noticias del reino a Abraham, diciendo: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. De modo que aquellos que creen y permanecen en obediencia son bendecidos juntamente con el creyente Abraham, porque es un hombre que su fe le fue contada por justicia, su emuná, porque creyó, y no solamente creyó, sino que obedeció. Una fe obediente como la que usted y yo necesitamos. Continuamos leyendo el verso 10. Porque todo aquel que depende, mire nada más, ponga especial atención, verso 10, porque todo aquel que depende de la observancia de la forma externa de la ley y de las erróneas interpretaciones de la Torá, viven bajo maldición. Y el no llevar el sentido correcto de lo que está escrito, ¿y qué es lo que está escrito? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en los mandatos, en el rollo, en el sefer de la bendita Torá. Y que por las interpretaciones externas de la instrucción de lo que es la Torá, ninguno se justifica para con Elohim. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque el justo, el tzadik en hebreo, el hombre tzadik, el justo, por emuná, por su fe, por ser fiel, vivirá. Y esto es evidente. Es evidente que por este legalismo que resulta de torcer la bendita Torá, las leyes de la bendita Torá del Eterno, nadie es declarado justo delante del Eterno. Porque está escrito: el justo, el sabio, por su emuná y por ser fiel, vivirá. Así pues, el que vive en obediencia a la bendita Torá recibirá el regalo de la vida que viene por su emuná, a lo que Elohim ha prometido. En otras palabras, había mandamientos externos, interpretaciones externas, legalismos, mandamientos de hombres, los takanots, y por esas observancias externas a la bendita Torá nadie se salvaría. La salvación es por el oír con fe, y la emuná, que es la fe obediente, te lleva a creer en la bendita Torá, en las leyes de la Torá, a vivirla, ponerla por obra. Y esto no para alcanzar justificación, sino por la justificación que viene por la emuná, por el creer, por el oír y creer con fe. De manera que guardamos los mitzvot, los estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas, los moadim, los tiempos señalados, no para justificación, sino porque la justificación que es por la emuná ya está en nosotros. Así es que observamos la bendita Torá con sus mitzvot, mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas por agradecimiento. Porque la justificación, la salvación, la redención ya ha llegado a nuestra vida. Por eso es que lo hacemos. Y es evidente, como dice el Sheliach Shaul, es evidente. ¿Por qué? Porque el Sadi, el justo, por su emuná, por su fe obediente, por serle fiel al Eterno, vivirá. Así que el que vive en obediencia a la bendita Torá recibirá el regalo de la vida eterna que viene por su emuná, por su fe obediente a lo que el Eterno ha prometido. Y el cumplimiento de la forma externa en sí, en la ley de la Torá, no es por emuná, por fe obediente, sino por la mala interpretación del texto que dice: el que hace estas cosas vivirá por ellas.
El que hace estas cosas vivirá por ellos, porque así lo dejó dicho Moshe Rabenu. Moisés nuestro maestro, hagan estas cosas y vivirán por ellas. Porque es para alcanzar a vivir bien en esta dimensión de los vivos. Pero la justificación es por emuná en la obra redentora, en lo que es el madero de sacrificio, hablando de la cruz del Calvario. Leemos el versículo 13. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues en el Tanakh está escrito y dice de esta manera: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Mashiach y Yoshua la bendición anunciada a Abraham alcanzara también a los de todas las naciones, a fin de que por medio de creer pudiéramos recibir lo que le fue prometido a Abraham por el Ruach. Dice el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo: hermanos israelitas, hablo a la manera de los hombres. Miren, incluso si un pacto, un brit, es un pacto de hombres y además está ratificado, ningún hombre lo puede invalidar, ni añadirle ni restarle a este. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su cera, a su simiente, a su descendencia, a su semen. No dice y a su serot, como si hablase de muchos, sino por el contrario, habla de uno y a tu cera. Y ese uno, ese único, es el Mashiach Yoshua. Bendito sea el eterno Jehová Sebaot. He aquí lo que estoy diciendo, dice Sheliach Shaul. El pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mashiach, estamos hablando la ley o las leyes de la Torá, que vinieron 430 años después, no tenían la intención de abolir el pacto previamente establecido, ratificado, para invalidar la promesa, de ninguna manera. Porque si Jehová Sebaot, el Eterno, diera lo que prometió solo a quien obedece la Torá, entonces no estaría disponible por la promesa y en este caso no sería demandada la emuná en ella, porque dicha promesa habría sido abolida. Pero lo cierto es que cuando el Eterno le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. ¿Qué propósito tiene entonces la bendita Torá? Los mitzvot, los mandamientos, los mishpatim, los decretos, los jokot, los estatutos, los edut, los testimonios. Todo esto fue añadido completamente a causa de las transgresiones. ¿Con qué motivo? ¿Con qué finalidad? Para manifestar la simiente a quien se le hizo la promesa y la promulgación de los ángeles a través de las manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo. Sin embargo, Elohim, el Eterno, es uno. Quiere decir esto que las leyes de la Torá, de la instrucción del Eterno, está en oposición a las promesas que el Eterno hizo. Jehová no lo permita. Haz de Shalom, no acontezca esto. Porque si hubiera existido alguna instrucción en la bendita Torá que pudiera garantizarnos lo que es la vida eterna, el Olam Haba, entonces el Eterno nos hubiera aceptado por obedecer la bendita Torá dada especialmente a Israel. Santo, santo es el Eterno. Así pues podemos entender aquí que en la simiente de Abraham habría bendición para todas las naciones y esto se cumplió en el Mashiach
Yeshua. Notemos pues aquí que Mashiach, al despedirse de este Olam, de esta dimensión de los vivos, de este mundo, pudiéramos decirlo, mandó a sus talmidim, a sus discípulos, que anunciasen las buenas nuevas, la Besorá, el Evangelio, como se conoce en la esfera espiritual, de la obra redentora, ahí en el madero de sacrificio, en la cruz del Calvario, lo que es la muerte y la resurrección del Mashiach a todas las naciones. Esto lo podemos corroborar en lo que es el Sefer de Matidía, capítulo 28. Vamos ahí al verso 16 del capítulo 28. Amén. Miren lo que dice Besén de Joshua Mashiach. Así que los 11 talmidim fueron al monte, ahí en Galilea, donde Yeshua les había indicado. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él y lo adoraron. Pero algunos dudaron. Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, miren, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la forma que me envió el Abba, así yo os envío. Por tanto, vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidim, discípulos de los esparcidos de la casa de Israel, el pueblo en la diáspora, y de los Melhaoyim, de los gentiles, dándoles la tevilá, la inmersión, lo que conocemos como bautizo, en mi nombre, dice Yeshua, como yo lo hice. Y podemos encontrar muchas citas en el Brit Hadashah sobre este bautizo, Beshem de Joshua HaMashiach. Lo encontramos en Hechos 8, capítulo 8, verso 15 y 16, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 48, en el capítulo 19, verso 5, lo podemos encontrar en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 3, también lo encontramos en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 27, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, y también lo encontramos en Gilel Lucas, capítulo 24, verso 47. Ahí podemos encontrar todo esto. ¿Qué más pide? Aparte de la Teshuvá, aparte de la Tevilá, el bautismo, aparte de su previo arrepentimiento y confesión de transgresiones y pecados, nos dice en el verso 20, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he ordenado, dice el Mashiach Yeshua. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, sí, hasta el fin de los siglos. Amén. Y aquí podemos ver lo que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de los Gálatas. Así que podemos ver aquí a nuestro amado Mashiach finalmente terminando su ministerio terrenal, su trabajo en este Olam, aquí en la dimensión de los vivos, el Eterno manifestado en carne, esa gran comisión que nos ha dejado a ti, a mí y a todo aquel que cree. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Y los que creen con emuná, con fe completa, anuncian la Besorá, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que Mashiach es ese rey esperado por el pueblo de Israel. Es ese rey Ben David, hijo de David, como lo podemos o como lo veremos, como lo vamos a ir estudiando de aquí en adelante. Toda la estructura de la genealogía de Mashiach que Mateo nos presenta aquí en esta Besorá, en este Evangelio, viene determinada por la figura del rey David, David Hamelech, el rey David. Y esto era lógico, puesto que como antes a Abraham, así también a David, el Eterno le había hecho promesas, había hecho pacto con él y le había dicho que nunca
que nunca sería quitado mientras obedeciera en su Torá su descendencia del trono. A David Hamelech el Eterno también le hizo promesas que no le hizo a otras personas. Entonces por eso Mateo utilizó en la genealogía para empezar diciendo Mashiach ben David, David ben Abraham, porque había promesas específicas en ellos. Pero ¿cuáles eran esas promesas? ¿Dónde podemos ver esas promesas? ¿Cómo podemos ver que eso es cierto, amado? ¿Cómo podemos corroborar que eso es cierto? Pues vayamos a ver esas promesas. Vamos ahí, quiero invitarte, vamos a lo que es el segundo Sefer, el segundo libro de Samuel. Vamos al capítulo 7 y vamos a comenzar a leer del verso 8. Amén. Mira lo que dice segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice, por lo tanto, di esto a mi siervo David, que esto es lo que Jehová Elohim Sebaot, el eterno Dios de los ejércitos, dice. Yo te saqué de detrás de las ovejas, de los corrales, de seguir tras de ellas, para hacerte príncipe sobre mi pueblo, sobre el pueblo de Israel. Yo he estado contigo donde quiera que has ido. Yo he destruido a tus enemigos delante de ti, y yo estoy haciendo grande tu reputación. Te estoy dando fama, como las reputaciones de los pueblos más grandes sobre la tierra. Yo asignaré un lugar para mi pueblo Israel. Yo los plantaré allí, para que puedan vivir en su propio lugar sin que nadie los moleste más. El hijo de iniquidad ya no los afligirá, como ha hecho desde el principio, y como hicieron desde el tiempo que yo ordené jueces para estar sobre mi pueblo Israel. Más bien, yo les daré descanso de todos sus enemigos. Vendría a Shiloh. Además, Jehová te dirá que harás una casa para él. Cuando tus días lleguen al término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tu descendencia para sucederte en el trono, uno de tu propia carne y uno de tu propia sangre, y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Si él comete transgresión, yo lo castigaré con vara de hombres y con los azotes de hijos de hombres. No obstante, mi misericordia no lo dejará, así como la quité de aquellos que removí, de aquellos que los dejé sin misericordia, que los removí de delante de mi presencia. Así que su casa será segura, y su reino será para siempre delante de mí. Su trono será estable para siempre. Su trono será estable eternamente. Esta es la promesa que Jehová Sebaot hace, bendito sea el Eterno. Entonces, se trata de una promesa muy importante, de manera que esta promesa se repite varias veces en otras partes del Tanaj, de las Sagradas Escrituras, como en el Tehilín 89, versos del 1 al 4. Cuando David Hamelech dice, cantaré a tu misericordia, oh Jehová, para siempre, con mi boca proclamaré tu verdad a todas las generaciones, porque tú dijiste, la misericordia será edificada para siempre, tu verdad será establecida en los cielos. Tú dijiste, hice un pacto con mis escogidos. Juré a mi siervo David, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones, eternamente y para siempre. Así que, como podemos ver, el eterno Jehová Sebaot se comprometió a levantar a David, un descendiente, y afirmar su trono
por toda la eternidad, y ese descendiente es, aleluya, Mashiach Yoshua. Bendito sea el Eterno. Bien, amados Ajim Behayot, ponemos pausa, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a un corte comercial, a poner unas cuantas alabanzas y regresamos, si el Eterno así nos lo permite y así nos lo concede. Vaya por una tacita de café y nos vemos en unos minutos. Amén.